ahí sentados, vayamos a nuestras Biblias, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 2. Yo voy a leer del versículo 1 al versículo 17, es decir, todo el capítulo. Quiero que me sigan con su vista. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, hermanos: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, insisto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, te damos por estos momentos, Señor. Estamos agradecidos, Padre, porque hasta aquí tú has sido bueno y fiel. Hasta aquí nos has ayudado, Padre. En esta tarde en que este puñado de hijos estamos reunidos para darte la honra y la gloria en este tu día, Señor. Gracias, Padre, y ahora permítenos, Señor, escuchar tu palabra con un corazón sincero y humillado, Padre, con una mente abierta y dispuesta, Padre, para oír palabra tuya y no palabra de hombre. Gracias, pues, Señor, por todo ello, ahora y siempre, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Heridas que curar. Al paso de los años, hermanos, físicamente tenemos heridas. Acuérdense de una caída, de alguna cicatriz que tengan en la mano, en la rodilla, quizás en el rostro, una descalabrada. ¿Se acuerdan? ¿Les ha pasado? Y cada vez que la ven, se acuerdan de lo que les pasó. ¿No es así? Bueno, el apóstol Pablo tenía una herida muy profunda. Estaba triste. Pero no una tristeza cualquiera, hermanos. Una tristeza profunda. Así lo dice él aquí en la Escritura. ¿Y cuál era su tristeza?
Pues ni más ni menos que le estaba hablando a la iglesia a los Corintios en esta segunda carta, porque ya les había escribido una primera. Y además, porque había pasado 18 meses de su vida predicándoles, enseñándoles, bautizándoles, discipulándoles, es decir, conviviendo con ellos. Hermano Polo, no sé cuántos años ya tenga aquí, sin cesar, pero esa es la labor del hermano, enseñando, discipulando. Eso hizo Pablo con esta iglesia. Pablo 18 meses estuvo con ellos y tuvo que partir, porque Pablo tenía una misión y una visión de vida. La primera pregunta es, en esta tarde, ¿tú la tienes? Tú en lo personal, no como iglesia. ¿Tú sabes a dónde vas? ¿Sabes qué es de tu vida? Pablo sí lo sabía. Pablo trabajaba incansablemente en llevar el evangelio, porque Pablo sabía que tenía que ser el predicador y el evangelizador de la época, porque Pablo había tenido un encuentro personal con Dios y un encuentro cara a cara, de tal manera que quedó ciego. Y Pablo sabía a dónde tenía que ir. Y Pablo no tenía miedo de ir a enfrentarse inclusive con los propios atenienses en su propia tierra. Y no tenía miedo de ir a predicar a la sinagoga. Y no tenía miedo de ir a otra ciudad donde no hubiera el evangelio y él ser el primero en llegar ahí. Pero Pablo sabía cuál era su misión en la vida y la llevaba a cabo. Pablo había dejado a Timoteo en Corinto y a otros hermanos más. Ya había dejado la iglesia trabajando y funcionando. Ya les había hablado, hermanos, del amor, de la preeminiscencia del amor. Les explicó cuál era el amor verdadero y genuino en una ciudad idólatra, en una ciudad donde reinaba la filosofía griega, el neoplatonismo, en una ciudad donde se decía y se vivía en una libertad de pensamiento, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y Pablo les enseñó cuál era el verdadero amor. De nada te servía entonces cantar y ser buenos cantantes si no había amor. Porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Eso les enseñó Pablo. Y qué triste que cuando Pablo sabe de esta iglesia, no estaban haciendo lo que Pablo les había enseñado. Qué triste para la iglesia de Ebenezer que esas personas allá afuera no tengan nada que hacer y nos vengan a molestar. Pero qué triste para ellos. Para nosotros la tristeza es esta tristeza que tenía el apóstol Pablo, de dolor. ¿Saben qué? Pablo nos da una enseñanza de vida, porque Pablo no se quedó nada más con esa tristeza. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos hieren, cuando nos lastiman? ¿No decimos nada? ¿Nos quedamos callados? ¿Continuamos? ¿Seguimos? ¿Nos desanimamos? Puede que alguien de ustedes con lo que haya pasado se haya desanimado. Por supuesto que sí, porque esto es para los valientes. Esto es para los valientes. Y puede que alguien se haya desanimado. Pablo no se desanimó. Sí estaba triste, por supuesto. Él mismo lo dice. ¿Y saben qué hace? Piensa. Lo primero que hizo Pablo fue pensar. No reaccionó. Tú y yo, ¿qué hacemos ante la ira o cuando nos atacan? ¿Reaccionamos? No lo deberíamos hacer inmediatamente. Pablo pensó. Esto pues determiné para conmigo, dice. No ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo dijo, no voy, porque si voy me voy a pelear. Pablo no fue.
Pablo pensó. Estaba triste, estaba herido, estaba enojado. Pónganse en el lugar de Pablo. Tan fácil como que, hijos, regreso en 3 horas y quiero que terminen la tarea. Se van al súper o lo que tengan que hacer y regresan, y los hijos están viendo la televisión o jugando el Play. Oye, te dije que hicieras la tarea. ¿Se dan cuenta? Eso pasó con Pablo. Les dijo que enseñaran el Evangelio, que se amaran los unos con los otros, con ese amor en Jesucristo. Y no lo estaban haciendo. Se habían dejado influenciar por la filosofía humana. Y en lugar de que ellos fueran e impactaran a su sociedad, la sociedad los impactó a ellos. Y ojo que a muchas iglesias hoy les está pasando. Estamos secularizando nuestras iglesias. Pablo les había enseñado a ser disciplinados. Por eso Pablo no fue en primer lugar. Pensó, racionalizó. Pablo dice, porque si hubiera ido, me hubiera enojado. ¿Y qué hubiera pasado si yo también me enojo? Se hubieran peleado. Quizás hasta los golpes. O a pedradas. No había pistolas en aquella época, no había lanzas. ¿No? O sea, se hubiera peleado toda la iglesia y no hubiera visto ahí un testimonio. ¿Qué pasó aquí en la iglesia? ¿Se pelearon con esta gente? No. Pasaron, hicieron y deshicieron, violaron tal vez sus derechos, por supuesto que sí, pero ellos vieron otra actitud aquí, y que no era lo que a ellos les habían comentado. Pablo pensó. Y lo segundo que hizo Pablo y que tú y yo tenemos que hacer para curar una herida es: Pablo perdonó. ¿Tú has perdonado? Espero que sí. Pablo no esperó a ir. Pablo en el mismo instante perdonó. No esperó a verlos, porque sí iba a tardar más tiempo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. También se la ha causado a Jesucristo. Esta gente piensa que nos está dañando a nosotros. No. Esa es la lucha de Cristo. Y ellos se van a ver, y se las van a ver con Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y hay de aquel que se meta con Dios. Ay de aquel. Pablo perdonó. Pero ¿cómo lo hizo Pablo? ¿De qué manera Pablo perdonó? ¿Cómo perdonamos tú y yo? ¿Perdono pero no olvido? Porque esa es una constante en muchos de las personas. Está bien, te perdono. No, de ese perdón no habla Pablo. Perdonar y no olvidar. No ha pasado nada en esa vida de esa persona. O lo más grave, ¿te has perdonado a ti mismo? Porque ese es el principio del conocimiento de Dios. No justifiques tu forma de ser. No te autojustifiques. Perdónate para poder llegar a la presencia de Dios. Pablo perdonó. Y Pablo puso a alguien por testigo. No lo hizo solo. ¿Qué hizo Pablo? Y al que vosotros perdonáis,
yo también lo he perdonado. Y si algo he perdonado, dice Pablo, lo he hecho en presencia ¿de quién? De Cristo. ¿Tú te atreverías a perdonar así? Poniendo de testigo a Jesucristo. Por eso del perdón y no olvido no funciona en la vida del cristiano. Tenemos que perdonar en la presencia de Cristo, porque Cristo es el testigo de nuestra vida. Pablo perdonó a distancia. Pablo no esperó aún más el poder perdonar. ¿Tú y yo qué esperamos? ¿Esperamos a que venga la otra persona a pedir perdón? ¿Esperamos a que pasen varias circunstancias para pedir perdón? Esa no es la enseñanza de Pablo. Estos que vinieron y quienes le dijeron que vinieran, tú y yo ya los perdonamos. Ya los perdonamos. Pablo lo hizo. Pero de parte de Pablo, el perdón le produjo el querer ver a sus hermanos. Pablo ya estaba en Troas, en un puerto, una ciudad portuaria. Y a Pablo no le había ido nada mal ahí, la escritura y él mismo lo dice. Lo recibieron bien. Esto quiere decir que ya había plantado otra iglesia ahí, ya estaba predicando el evangelio ahí. Es decir, hermanos, Pablo estaba y seguía. Pablo no se había quedado lamentándose, no había quedado con la preocupación en su corazón. Pablo hizo. Nuestros hermanos hicieron lo que a su derecho conviene. Ir con la autoridad, buscar soluciones, no quedarnos con el problema. Tú y yo, ¿qué hacemos generalmente? Nos agobia el problema y nos lo quedamos. No. Pablo lo resolvió. Y tenía una ansiedad, dice, no tuve reposo en mi espíritu, porque quería saber las noticias de mis hermanos en Corinto, que ya les había perdonado. Fíjense el amor de Pablo. Y cómo también debería de ser nuestro amor. Pero cuando perdonamos, pues te perdono, pero no te quiero volver a ver. ¿No? ¿Dónde está el perdón? Pablo quería ir a ver a sus hermanos. Y hermano es prójimo. Y prójimo es el que está próximo. ¿Y cuál es tu próximo? El que está sentado a tu lado. ¿Cuál es tu prójimo? El que está hoy aquí reunido. ¿Cuáles son nuestros hermanos y hermanas? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es decir, tus hermanos no es tu familia consanguínea. Eso nos lo dejó en claro nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquel joven se le acerca y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Bueno, vende todo y sígueme. Ay, duele. O aquel que le dijo: Señor, espérame tantito, nada más dame 3 horas, deja enterrar a mi familiar. ¿Y qué le respondió Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tu familia y mi familia es esta. Los que estamos aquí, los que hacemos la voluntad del Padre. Por eso Pablo quería estar en contacto con sus hermanos. Tu sentir y mi sentir debe ser que estar esperando con ansias el domingo para poder ver a mi hermano que quizás no lo pude ver en toda la semana, y preguntarle y decirle: ¿cómo te fue? Y decirle: ¿te puedo ayudar en algo? Y decirle: voy a orar por ti. Esa es la coinonía, esa es la comunión que buscaba Pablo de su iglesia. Ese es el amor que les había explicado en la primera carta. Y eso es lo que habían perdido los corintios.
Pero vemos entonces que Pablo no se quedó con su tristeza. Vemos entonces que Pablo no se quedó en la desesperación. Vemos entonces que Pablo fue y actuó. ¿Y saben cuál es lo hermoso de esto, hermanos? Que Pablo se da cuenta que es un triunfo. Lo que pasó en nuestra iglesia de Benecer es un triunfo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Hermanos, ¿de qué nos preocupamos? Pablo nos dejó el ejemplo de que todo lo que nos pase, que todo lo que hagamos es un triunfo. Porque se explica antes, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hay que leer el texto completo, porque luego lo hacemos a nuestra conveniencia. No es que todas las cosas nos ayudan con bien, no, conforme al propósito al cual fuimos llamados. Es decir, si no estás en el propósito de Dios, no puede ser para bien, aunque pienses que es para bien. Por eso la primera pregunta que les hice es, ¿cuál es su propósito? ¿Qué van a hacer con los talentos y los dones que Dios les ha dado? Esta es una prueba para la iglesia, pero también para nuestro hermano Polo. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito para el cual fue llamado. Y el hermano Polo sabe cuál es su propósito y el llamado. Ustedes lo saben. No todos van a ser pastores, no todos van a ser músicos. Todos quieren ser la música, no sé por qué, pero bueno, todos quieren ser músicos. Pero nos faltan maestros, ¿no? Nos faltan predicadores, nos faltan evangelistas, no evangelistas. Nos faltan personas en la administración material de la iglesia. Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y unos somos los pies y otros las manos y otros la cabeza. Pero ¿sabes qué? Que todos somos el cuerpo de Cristo. Esto es lo hermoso de ser hijo de Dios. De tal manera entonces, hermanos, que Pablo lo ve como un triunfo. Tú los problemas ¿los ves como problemas o los ves como esa posibilidad de triunfo? ¿Cómo los ves y cómo los afrontas? Tú te conoces, tú sabes dónde estás parado. Pero qué triste es que te digas hijo de Dios y no te hayas perdonado a ti mismo, o no hayas perdonado a tu padre, a tu madre, a un familiar, quizás hasta algún maestro de la universidad o de la secundaria, a alguien que te haya hecho algo. Estás viviendo a medias, déjame decirte. Tengo una compañera ahí en el trabajo que cuando nos conocimos hace 2 años, yo también soy cristiana. Bueno, pues a ver, ¿a dónde ibas? No, pues amistad cristiana. Le dije, no, ibas a la mitad cristiana. Más bien un club ahí, eso. Y en efecto, a los 15 años aceptó a Jesucristo esta muchacha. Y fue violada a los 15 años. Y hoy es el día, después de 15 años, que si tú le apagas la luz, llora. Porque no ha perdonado. Y yo ya he hablado con ella. En tanto le he dicho, tú no perdones a tu ofensor y no te perdones a ti mismo, no podrás ser feliz. Y no podrás vivir. Y por más que digas que te hayas bautizado, y por más que digas que hayas ido a una iglesia cristiana, eso de nada sirve. Por eso la Biblia no se equivoca. Diga, no todo el que me entrará. ¿Se dan cuenta? Puedes estar aquí sentado y alabando a Dios, pero si no hay amor,
Y el amor empieza por ti mismo, por la dignidad que tenemos como hombres y por la dignidad que tenemos como mujeres. Y que ni un hombre y que ni una mujer nos puede poner la mano encima. Esa es mi dignidad. Porque ese es el amor. Porque Dios vino a morir por ti y por mí. Y porque tú y yo somos templos vivos del Espíritu Santo. Y porque tú debes de cuidar, porque eres el templo del Espíritu Santo. Y nadie debe de entrar y no lo debes de dañar. Esa es la dignidad que nos da Cristo. Aleluya. ¿Y saben qué? Que Pablo se pone de ejemplo a sí mismo. Por eso, Pablo nos enseña a perdonar. Pablo dice, sed imitadores de mí. ¿Tú podrías decir eso? Sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo. Por supuesto que lo tendríamos que decir. Pablo lo decía y miraba de frente y no saludaba así, de frente, porque esa es y ese es el poder de nuestro Dios. Amén. Y por eso Pablo se pone de ejemplo. ¿Cuántos libros quizás hemos leído de superación personal, de cómo perdonar? Hemos ido al psicólogo, bueno, no sé si hay aquí un psicólogo, y los psicólogos nos dicen hay que cerrar círculos, porque si no cierras un círculo, dejas algo abierto y no eres feliz. Pablo lo explica que no has perdonado. No tienes que comprar un libro de 500 pesos. Lo encuentras en el capítulo 2 de los Corintios. Es decir, hermanos, ¿qué tienes que hacer para perdonar? Yo les hablaba de esa herida al principio. Tú la puedes ver y puedes decir, ay, aquí me pasó algo cuando tenía tantos años. Y te puedes tocar. ¿Y sabes qué? No duele. No duele. No importa lo que haya pasado en tu vida. Yo tuve la bendición y tengo la bendición de ser por cuarta generación hijo de Dios. Amén. Desde mis bisabuelos. Gloria a Dios. Pero quizás tú no. Y un hermano siempre me ha alegado ahí del instituto, un joven ahí. Es que tú no tuviste que drogarte ni que alcoholizarte. No. Mi experiencia con Dios fue otra. Pero la tuve que tener igual que tú. Si no, no estuviera aquí. Es decir, a veces parece que competimos a ver quién tiene el testimonio más terrible y más impactante. Y yo maté a 10 y yo maté a 20. No. Quizás solamente le mentiste. O quizás solamente, y solamente por ser humano, somos pecadores. Y no necesitamos más. ¿Se dan cuenta? Y eso, hermanos, que nos trae a Jesucristo. No importa qué te haya pasado. No importa qué hayas hecho o también qué hayas dejado de hacer. Jesucristo lo perdona. Amén. Y cuando tú veas eso, va a ser como esa herida. La vas a ver. Pero ¿sabes qué? No te va a doler. Porque eso va a ser un triunfo. Amén. Un triunfo en tu vida. Así como los antiguos gladiadores, que cada cicatriz que tenían era un triunfo. Así es nuestra vida. Aleluya. Porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Y hoy lo que estamos viviendo como iglesia es un triunfo. Porque hoy aquí estamos reunidos. Aunque esa gente no quiera. Aquí estamos. Y estamos alabando el nombre de nuestro Dios. Y le estamos dando la honra y la gloria a su nombre. Hermano, perdona. Pero perdona en la presencia de Jesucristo. Y perdona para que esa herida cicatrice.
y sea una victoria más. Amén, aleluya. Y tan es así que es una victoria que tú y yo, dice Pablo, somos como olor agradable, como recién bañados, perfumados. Y el olor agradable, hasta quizás volteamos quién huele rico y sonreímos. Pero cuando alguien huele mal, hacemos gestos, nos volteamos, huimos. Pero cuando alguien huele bien, ahí queremos estar. La presencia de nuestro Dios es un olor agradable. Aleluya. Y tú y yo siempre debemos estar en su presencia. Y estar en su presencia no significa estar aquí nada más el domingo o los días de culto. Estar en su presencia significa hacer su voluntad. Aleluya. Y hacer su voluntad significa perdonar. Y perdonar significa haber triunfado. Se podrán escribir un sinfín de libros sobre el perdón y sobre el amor. El que ustedes quieran, cristianos, no cristianos. Paulo Coelho, Eric Fromm, C.S. Lewis. El que ustedes quieran. Nadie podrá hablar mejor del amor que nuestro propio Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y nadie nos podrá decir mejores palabras cuando Jesucristo dice: mi paz os dejo, y no como el mundo la da, como yo la doy. Gloria a Dios. Por más que allá afuera se hagan leyes, por más que allá afuera se hagan convenios, tratados, por más que se hagan más policías, por más que se haga lo que se tenga que hacer, esta sociedad no va a cambiar. Porque no se trata de eso. Porque se trata de un cambio acá adentro, de una renovación. Y lo primero que tenemos que hacer es perdonar. ¿Por qué ese joven viola? Porque lo violaron. ¿Por qué ese joven se droga? Porque su hogar era un relajo. ¿Por qué ese joven roba? Porque no le enseñaron el respeto. ¿Por qué esa joven se prostituye? Porque no le enseñaron dignidad. Y no le enseñaron ninguno de esos valores porque esas familias han vivido sin Cristo. Y aquí es el hospital del alma. Aleluya. Aquí es donde se renueva y donde se enseña la dignidad y donde se enseña el amor y donde se enseña el respeto a las cosas de los demás y donde se enseña a respetar la vida. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya hablamos de un evangelio social, ya hablamos de no religión, hablamos de una actitud frente a la vida y de un tipo de vida. Pero a través del perdón. Pablo no esperó a ir otra vez a los Corintios, porque fue otra vez. Pablo no esperó a que se hiciera de noche. Pablo en ese momento perdonó. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, como tú y yo hoy lo sabemos, que el mañana no nos pertenece. Hoy es el día. El ayer fue, y como haya sido, ya fue y no tiene solución y no tiene remedio. Pero hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de decirle: Señor, gracias. Hoy es el día de decirle: gracias, Padre. Yo te invito a que cierres tus ojos, Señor. Y que ahí, sentado, tú hables con Dios hoy. Yo no sé cuál es tu vida, pero Jesucristo sí la conoce. Yo no sé que tengas que pedirle perdón a Él, pero tú sí lo sabes. Quizás estás enojado por la situación de la iglesia, de lo que pasó en estos días. Todo está en las manos de Dios. Hoy lo que necesitamos es entender el mensaje del apóstol Pablo, del perdón. Perdónate a ti, perdona a los demás. Enseña el perdón en tu familia. Enseña a pedir perdón.
y no a justificar nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque nos das la oportunidad de entender el perdón. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de entender tu palabra. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de escudriñar tus escrituras. Tú sabes nuestra circunstancia y nuestra posición, y nuestra vida la conoces. No podemos huir de ti, Padre. Por eso estamos cara a cara contigo. Por eso, Padre, gracias por tu escritura y por la vida del apóstol Pablo y por lo que tú nos enseñas. Quizás nos cueste trabajo perdonar, porque ha sido complicado lo que nos hayan hecho. O quizás pensamos que lo que hicimos no tiene perdón. Pero tú nos enseñas y nos has enseñado a ser personas renovadas. Y pensar como el apóstol Pablo, de que si nos enojamos, Señor, no dejemos pasar ni un instante más. Antes bien, pensar y meditar lo que hicimos y lo que dijimos. Y si ofendimos, pedir perdón. Pero pedir perdón en tu presencia, que tú seas nuestro testigo, y que ese hecho no va a mermar nuestra vida. Y eso va a ser una cicatriz, sí, pero eso va a ser un triunfo. Y esa cicatriz será un triunfo en nuestras vidas, porque tú nos llevas de triunfo en triunfo. Hermano, yo te invito, si has entendido el mensaje del perdón, a que te pongas en pie, a que hagas un compromiso hoy con Dios. Porque hoy hay grandes retos para nuestra iglesia de Benecer. Hay una necesidad de un terreno. Hay una necesidad para la colonia en la cual está nuestra iglesia. Es llevarles el evangelio a ellos que están perdidos. Es predicarles de tu amor. Es predicarles de tu verdad.